Hoy nos visita alguien central en la justicia federal argentina, el fiscal Carlos Rívolo, quien tuvo a su cargo investigaciones de gran impacto institucional y social. En minutos más vamos a estar conversando con él acerca de la importancia del rol que tiene a su cargo, de la independencia judicial y cuáles son los desafíos que nos esperan para la justicia argentina. Gracias. Bienvenidos aquí a Revolución en Valores. Como les decíamos en la apertura, tenemos el honor de tener en el piso, en nuestra primera presencia, del doctor, el fiscal federal Carlos Rívolo, nada más y nada menos. ¿Cómo le va, Doc? Bien, muy bien. Los Gracias. Preámbulos. Gracias por la presentación. Por favor, un placer, Carlos, conversar en este espacio de impacto social, ¿no? Buscamos de algún modo traer a personalidades que por su desempeño, en este caso la justicia y los casos resonantes, le compartíamos a la gente que has tenido a tu cargo, caso Lapa, Cuadernos, Chicones, temas de corrupción en los últimos años, ¿no? Investigaciones de corrupción tan resonantes y que han calado tan profundo en los despachos de los tribunales. Bueno, ¿qué sucede? La mirada de la ciudadanía, sabemos, hacia la justicia y hacia los tres órganos de poder, hoy día tiene cierta desconfianza. Y por un lado, la opinión pública asocia al fiscal con litigio, con investigación, el saber popular, por así decirlo. Pero a los ojos de un fiscal con tanta experiencia como vos, ¿qué significa compartirle a la gente, al lego, ejercer la acción penal en representación de la sociedad? ¿Qué te ha significado en tu historia, en tu trayectoria? Quiero partir del inicio de tu pregunta, que me parece lo más álgido y que no voy a lograr convencer completamente a nadie, que está vinculado a la confianza. Sí. No somos un poder del Estado llamado a gratificar a todo el mundo por igual. ¿Desde qué punto de vista? Y voy a tratar de ser lo más simple, no metiéndome en corrupción. Si yo me meto en una demanda de divorcio, en un tema de alquiler, probablemente a uno le dé algo y a otro le dé otro, o tal vez a uno le dé todo y al otro nada. El punto es cómo esas cuestiones son lo más acorde a derecho y cómo se puede justificar más allá de la subjetividad, esto es de lo que la persona piensa y que a veces no le importa lo que la ley dice. Y bueno, cuando ese conflicto humano no se arregla, irrumpimos nosotros. Sin perjuicio de lo cual, ya es realmente un concepto hecho, es todos los días se golpean las puertas de los tribunales, aún con este cuadro de desconfianza que no es solamente en la República Argentina, se expande en las críticas del mundo y de la región, demandando que alguien que institucionalmente, jueces, defensores oficiales, fiscales, den alguna pauta de pacificación a esto. La verdad que no salimos de esta dinámica. Después sí es completamente cierto y yo puedo llegar a compartir, porque también en algún momento hay resoluciones que pueden no gustarme, no solamente las que tienen que ver con mis casos, con algunos otros, o donde se da vuelta una jurisprudencia que decía, pero esto estaba muy bien, ¿por qué lo dimos vuelta? Un caso. Hoy vas a discutir fuertemente, institucionalmente, algo que para la gente queda lejano, pero es la existencia de la justicia de la ciudad de Buenos Aires frente a la justicia nacional. Tema que parece extremadamente lejano, pero bueno, eso es un punto de discusión hoy hacia adentro muy fuerte, a partir de esto que se llama, y es así, el caso Levinas. Sí. Y después, cuando vos bajás un poquito más al llano y le decís a la gente, mire, la Corte hace muchísimos años dice que tener un cigarrillo de marihuana para el consumo personal, tener un poquito de droga para el consumo personal, no es delito. Esto no afecta a la sociedad.
Y la gente te dice, bueno, pero el que compra en definitiva es el final de la cadena del tráfico. Está bien, estamos haciendo y poniéndole hincapié, desde la justicia, digo, en esto que está vinculado a lo que tiene que ver con la salud en general y protegiendo a esta persona que en definitiva puede ser un experimentador, un enfermo, lo que fuera. Frente a sociedad que dice, bueno, pero no me gusta esto. En esto nos movemos. Sí. En el medio de todo esto, me preguntás qué hacemos nosotros los fiscales. A ver, primero quiero disputar un ratito con vos esta historia de decir, la Constitución nos ubica como un cuarto poder. Uh-huh. La Constitución Nacional, cuando habla de las autoridades federales del gobierno, coloca los 3 poderes que nosotros naturalmente venimos conociendo hasta ahora, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y la sección 4ª ubica el Ministerio Público, Fiscal y de la Defensa, dándonos un lugar que pocos, y ahora me refiero a los fiscales, pocos ministerios públicos fiscales tienen, ni siquiera en las provincias, en toda la región, dándole una importancia muy fuerte en términos de lo que hoy se denomina, y después de los debates constitucionales, un órgano extrapoder, y nosotros pretendemos ser tomados como literalmente nos lo da la Constitución, que es un cuarto poder. ¿Qué hacemos ahí? Defendemos los intereses generales de la sociedad. Una carga institucional que nos dio el legislador enorme, que a veces no es defender exactamente o no es colocarse exactamente de lo que pareciera que fuera lo más popular. Seguro. Tiene que ver con lo que la legislación dice. Entonces, en ese lugar, a los fiscales, en términos penales por lo menos, nos ocupamos de la carga de la prueba, recolectar toda la evidencia y formular una acusación. Eventualmente va a haber una sentencia, y acá quiero hacer una gran diferencia. Esa sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. Esa sentencia tiene que ser lo más justo posible, que a veces no es lo que va con nuestra pretensión. Vuelvo al inicio de tu pregunta, en términos, a veces no es lo que va con la pretensión de la sociedad. Y vamos a estos ejemplos, Rita, que los vas a encontrar. Sí, el fiscal pidió 15 años por un secuestro extorsivo y la querella pidió 25. Vas a ver que esto sucede generalmente, siempre hay un monto mayor a veces del que pide la querella, y desde este lado, teniendo en cuenta cómo son los fallos, qué es lo que se pide, algo que aparece más justo para el caso. Ahí tenés algo que no va de la mano, sin perjuicio de que, por ejemplo, haya una condena. Seguro. Carlos, entonces, esa es básicamente la función nuestra en esa representación en términos penales. ¿Cómo se maneja de cara a aprovecharte la relación, el contacto, el ser colegas y todo la apertura que tenés para esta entrevista? ¿Cómo opera la templanza de una persona como vos, de una persona que tiene a su cargo semejante responsabilidad institucional y, como decíamos, también que tuviste que investigar causas como Lapa, temas de corrupción, cómo funcionan y cómo se logra esa templanza para ser funcional al cargo, ¿no? Para poder responder al propósito, a la encomienda que tenés con el cargo, entendiendo las presiones políticas, sociales y también personales que imagino tendrás. ¿Cómo se logra eso en los años? Te voy con el ejemplo más urbano al principio. He jugado millones de campeonatos de fútbol. Ajá. Y a millones de campeonatos de fútbol me he querido parar delante del referee y decir no puedo. Claro. Yo no debo. Y darme vuelta. ¿Cómo llegás a eso que es fuera de tu trabajo, en otro lugar, no tendría absolutamente nada que ver, pero sabés que los ojos los tenés puestos sin perjuicio de que no estés sentado en tu escritorio con la pluma de el logo de Revolución en Valores, pensando? Yo entiendo que
No hay una escuela de fiscales. Es algo que venimos pugnando hace bastante tiempo. Es algo que se viene logrando, viene habiendo muchas capacitaciones internas en pos de que la propia gente que trabaja en Ministerio Público, cuando llegue al cargo de fiscal, tenga conocimientos y desarrollo de esto. Sí, máxime considerando también las amenazas que en la región y a nivel local han sufrido y padecen. Esto creo que lo vas logrando en el tiempo. Una vez le escuché decir a Rosenkrantz algo así como que la verdadera independencia se logra con el momento en el cual uno puede dejar sus propias convicciones afuera. Y decir, yo pienso esto. Pero la ley me dice que no es así. Que la ley, que lo que yo tengo que hacer es esto. Y me parece que eso es muy cierto y es lo más relacionado con este concepto de independencia que tenemos que aplicar, que los casos te van llevando a decir, no solo la estrategia que vos manejás, el tiempo que va llevando, el momento en el cual decís, ahora sí, esto está cocinado para hacer una buena imputación, me falta esto, me falta aquello, y una cosa fundamental, reconocer cuáles son los bemoles del caso que vos tenés, cuáles son las debilidades, previo a la fortaleza. Las fortalezas van a salir solas, te las van a tratar de atacar, obviamente. En el medio de todo eso, han aparecido, van a seguir existiendo y se tiene que trabajar con esto, presiones de todo tipo, de toda índole, que yo a esta altura ya las tomo como naturales, no van a dejar de existir. Y el punto es que yo las expreso y las cuento. La presión también la tiene cualquier persona que sale a trabajar a la mañana, de otra índole, de otra naturaleza, con la mayor importancia que le hace en su vida, como la que me hace a mí. Yo desarrollo un rol institucional, pero es obvio, te pasan amenazas, te pasan atentados, tenés situaciones personales en las cuales en muchos momentos sacrificas a tu familia y no te estás dando cuenta. Claro, son cosas que a priori cuando uno ingresa a la facultad o empezás a trabajar con esa frescura, ese afán, ¿no?, por lograr la equidad o lo que nos apegue a iniciar un camino de esta naturaleza, la realidad es que eso no se tiene en cuenta y tampoco debiera ser así. Está bien, el cargo viene con la carga, pero que el cargo suponga la vida, también habla de un necesario conversatorio interdisciplinario entre los tres poderes del Estado, inclusive las fuerzas de seguridad, porque no debiera ser así. Lo hemos naturalizado. Pero Ecuador tiene al día de la fecha 15 fiscales muertos. Sí, no, es eso. Paraguay ha tenido, que todo el mundo recordará la muerte del fiscal que lo atacan en la playa, que bajan y que lo atacan en la playa. Entiendo. Nosotros tenemos la situación básicamente de Nisman. Esto es, y te estoy hablando de plena democracia de la región. Con lo cual, sí es obvio que nadie quiere poner en juego su vida ni desde ningún punto de vista, y esto no es martirizarse ni nada. Pero pareciera haber ciertas y determinadas situaciones políticas, coyunturas en la región que permiten que esto suceda. Y con eso obviamente tenés que mantener una templanza. Te guste o no te guste, esto es así, porque aparte si no solamente no podés desempeñar la función, sino que se va a notar cuando vos lo haces por un tema de venganza. Y además, cuando vos pretendas mostrarles a los jueces un caso que armaste por fuera de la ley, se va a caer como un piano y se va a desarmar. Y esto, por lo menos, ahora en la Argentina no viene sucediendo en lo que es las últimas causas de corrupción que ha habido. No, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cuáles considerarías, Carlos, como para cerrar este tema, ¿no?, del rol, la vocación en este caso, del fiscal? ¿Qué considerás que serían esos tres pilares fundamentales que debe conservar un fiscal de carrera, un magistrado eventualmente, para no perder el rumbo en toda esta coyuntura? Primero, que no te entusiasmes con el caso. Vos no sos más importante que el caso. El caso es lo que importa.
Con lo cual es, si tenés, tenés, y si no tenés, no tenés. Vos también tenés que saber decir, frente a gran denuncia por estos temas, es, miren, no alcanza, no hay, no tengo. Cuando tenés un buen caso, no me concentro tanto, por lo menos en el tiempo, vuelvo a decir lo mismo, en la fortaleza, sino que digo, ¿dónde tengo los errores? Porque aparte los errores en términos judiciales son fulminantes y hacen caer el mejor caso de todos. Y de verdad que lo tercero es que yo no me olvido que del otro lado hay gente. No solamente en este caso digo la sociedad que está esperando tal o cual respuesta, sino que básicamente a la persona a la cual yo estoy imputando, como se muestra el escenario, no solamente el escenario de prensa, el escenario político, le espera durante un tiempo una especie de masacre pública, carneo. Con lo cual el tema es, si realmente voy a avanzar, es porque tengo algo. Es decir, también hay un tema de cuidado. Para ejemplificarte esto muy sencillo, y nos ha tocado a muchos fiscales investigar, vicepresidentes, presidentas, etcétera, etcétera, etcétera. Institucionalmente, claro que es grave. Claro que es gravísimo. No cabe la menor duda y que la responsabilidad es monumental. No digo por suerte, digo por las pruebas que ha habido, no por suerte. Han llegado a un puerto en el cual se ha sostenido la acusación a través de innumerables cantidades de magistrados, a través de innumerables cantidades de análisis. El sistema procesal penal argentino tiene un análisis de los casos ya que es completamente exacerbado, y más en esta realidad. Hoy en la realidad parecería que la ley no alcanza. Pareciera que todo lo tendría que definir la Corte. Todo se plantea la inconstitucionalidad. Lo que no es apelable se transforma en apelable. Entonces vos decís... Sí, cuando debiera ser la excepción absoluta. Completamente. ¿No? Absoluta. Completamente. Entonces, todo eso que se ha atravesado, y digo en términos de cerrar un poco el tema de lo que vos me querías decir, es todo eso me parece que sea un paraguas sí o sí de templanza, de no acelerarse, donde acá, si quieren, comparto la frase de a veces son un poco lentos. Y sí, yo para llevar a alguien frente a un banquillo, poder acusarlo y poder decirle cuáles son las pruebas, no tengo la instantaneidad de un video asesinando a alguien. Si fuera así, obviamente que sería mucho más sencillo. Seguro que sí. Carlos, vamos a hacer un corte muy chiquitito y vamos a conversar acerca de un tema muy, muy interesante, que cuando hablamos de política judicial es el foco, ¿no?, central, que es la independencia judicial. A ver, ¿qué pasa en el día a día, en manos de un fiscal? ¿Cómo se vive la independencia judicial? ¿Sí? Señores, seguimos en minutitos. Diré un corte muy chiquitito y ya estamos. Gracias. Aquí nos encontramos en nuestro segundo bloque de Revolución en Valores, como todos ustedes saben, con la visita tan interesante del fiscal federal Carlos Rivolo. ¿Cómo estamos, Carlos? Muy bien. Muy agradable esta conversación, bueno, por el impacto también que cada palabra de una persona como vos genera en el mundo jurídico, por supuesto, pero también en la sociedad, ¿no? Y hablábamos detrás de bambalinas la responsabilidad un poco que genera todo eso y tratar de hacer provechoso el tiempo televisivo, que como todos sabemos, ¿no?, hay que fragmentarlo, pero de cara a lo que conversábamos en el primer bloque y respecto a la política judicial, ¿no? Todos, la ciudadanía, sabemos cuando se habla de política judicial, una de las palabras centrales que viene a cuento es la independencia judicial. Ok, la independencia judicial, que podemos tomarlo para hacer un estudio inacabable. ¿Cómo funciona la independencia judicial en el escritorio de un fiscal? A ver, por un lado sabemos que es una garantía del sistema,
es una garantía del sistema, la independencia, que justamente protege a los más indefensos de los más poderosos. Y a su vez, esta independencia del sistema es una independencia que vive el funcionario, es una mirada ética de cómo decide vivir su profesión. ¿Cómo se conjugan estas dos cuestiones hoy día en tu espacio de trabajo y cuál es el equilibrio que se le busca desde la función, justamente desde el cuarto poder? A ver, yo lo que creo en este punto es que no es un tema, de equilibrio, sino que es un tema innegociable. Vos no negociás la independencia. Primero es una cuestión básicamente de tranquilidad. El código te da un montón de pautas. Sí. No investigues a tus amigos, no investigues a tus enemigos. Básicamente, si vos tenés alguna cuestión en la cual creas que hay algo moral que a vos te hace que no puedas ver este tema, bueno, poné cuál es tu causal moral, va a tener que ser medianamente estudiada, no va a ser una papada y te vas a correr medianamente de este caso. Vamos a lo estructural de la independencia, porque creo que lo individual, más o menos yo te señalaba y que coincidía con esto que decía Rosenkranz, deja tus convicciones de lado. Hay un momento en el cual yo quiero seguir, hay un momento en el pero no tengo más y no puedo seguir buscando donde no hay. Entonces tengo que poder decir, no puedo avanzar y me guste o no me guste, yo esto pido el sobreseimiento. Vamos a lo estructural del término de independencia. A mí me parece que nosotros tenemos que cuidarla demasiado. 40 y pico de años de democracia son nada. Y se han creado instituciones en términos de tratar de preservar, o por lo menos leyes que llevan a que haya una cuestión de independencia. Y me voy a meter directamente, básicamente, en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la ley del Ministerio Público. Sí. A mí me parece que es uno de los poderes, este cuarto poder, como yo decía y trataba de defenderlo desde ese lugar de la Constitución, que hoy es un lugar en el cual tiene independencia. La elección de los fiscales es algo que no tiene la misma atención de la que tiene la elección de los jueces, de hecho, por no estar politizada de la manera en la cual entiendo yo hoy, y públicamente se ha hecho expresión de esto por parte de algunos de los consejeros de la magistratura, en la cual el mérito no importa. ¿Cómo que el mérito no importa? Claro. ¿Cómo que el examen pasa a ser una cuestión mínima cuando básicamente fue lo que fuimos a buscar en términos de que sean los mejores los que llegan? Entonces me parece que, porque naturalmente es así, porque la política es partidaria, porque puede haber ciertas y determinadas políticas públicas que hay que establecer, y esta debiera ser una que no se movilice en decir cuáles son las reglas concretas y concisas que tenemos en la elección de los magistrados. Sabés que la Corte presentó un documento para ser evaluado diciendo, bueno, en las entrevistas personales, tengan un poco más de cuidado en términos en los cuales cómo se elevan o se bajan los candidatos en estas situaciones. Me parece que la independencia siempre va a sufrir arrebatos, la independencia siempre va a tratar de ser peleada, siempre se va a querer que haya un fallo que me sea básicamente, y además si estoy estableciendo una política pública de gobierno beneficiario y no que me deje en banda una política, pero bueno, esto a veces no es lo que se logra. Y básicamente en aquel momento, y para darte un ejemplo, con la ley de democratización, fue un punto en el cual se dijo, de esta manera no es cierto que se está democratizando la justicia, de esta manera lo que está es cooptando. Y en aquel momento eso sirvió, y hasta lo vio en su momento la Corte y hasta lo vio la sociedad, para decir, no, de esta forma no se puede avanzar sobre el Poder Judicial. Carlos, en Revolución en Valores, quienes nos siguen lo tienen muy claro, creemos que la transformación social se crea básicamente con 3 pilares: el apego a la ley, la integridad y la ética.
Y también creemos que esto va a mejorar, es el camino directo para mejorar las instituciones. Vos estás señalando todas estas especies de reformas estructurales, al menos todo esto que se debate, que se conversa de cara a poder lograr una mejor y más rápida elección de los funcionarios, de los fiscales, en este caso, consultarte, por un lado, ¿qué dos o tres puntos considerarías también atinentes, que serían vitales para generar esta reforma estructural y mejorar los procesos en la justicia? Y por otro lado, ¿cuál considerás también que puede ser uno de los puntos fundamentales de transformación social que impacta en las instituciones? Uno es presupuesto y el otro es capacitación. Nosotros, para la reforma que se precisa del sistema... O sea, muy técnicos, muy precisos. Acusatorio es un tema de presupuesto. Nosotros necesitamos básicamente dinero para poder generar un sistema en el orden penal y en el orden no penal donde podamos cumplir una función mucho más acabada, mucho más veloz, mucho más rápida. ¿Presupuesto para qué, Presupuesto, Carlos? para poder capacitar fiscales. El sistema acusatorio te lleva, no dicho por nosotros, desde los fundadores, 3 fiscales por cada juez. Con lo cual ya básicamente esta proporción hoy no la tenés y la necesitas. Con lo cual, y a todo eso le tenés que agregar capacitación. Este sistema acusatorio a lo que tiende básicamente es a la negociación, a los acuerdos, con lo cual va a dejar solamente los casos más emblemáticos y más difíciles para el juzgamiento. Tenés que formar fiscales también en ese tipo de cuestiones vinculadas con las mediaciones, con los acuerdos, con las capacitaciones, que lo primero que tenés que saber es conocer tu caso para poder negociar como la gente. Esto te lleva tiempo porque directamente ya no se delega completamente nada. Todo esto va de la mano, vos me pediste 2 y básicamente yo te digo que con el presupuesto y la capacitación lográs un montón de cosas. Con nuestro sistema hoy de elección de fiscales me parece que está bastante acorde a lo que se prevé y no tenemos esto. Y por último yo lo que te diría es, si en algún momento habría que tocar la ley de Ministerio Público por algún tema de cosas, lo que no hay que tocar desde ningún punto de vista es lo que está vinculado con la perdurabilidad del Procurador General de la Nación. Vos no podés poner un procurador que no sea vitalicio frente a los cortesanos, que sí lo son, y que el 80% de los fallos que saca la Corte provienen de los dictámenes del Procurador General. No podés poner una persona que sea netamente temporal porque no desarrollás una política íntegra y además me preguntaste mucho tiempo sobre la independencia. Y sobre la templanza. Y todo esto lo vas logrando con el tiempo. Estaría afectada, obviamente. Y obviamente también iría a favor de la seguridad jurídica, que es por lo que deben velar cada uno de ustedes. Gracias, Carlos. Un placer haberte tenido acá con nosotros. En serio, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Señoras, señores, espero que hayan disfrutado como nosotros aquí en el estudio. Nosotros nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias.